Bien, continuamos entonces. Voy a intentar pasar, digamos, más bien rápido estas diapositivas que no son, digamos, muy gratas, ¿no? Pero bueno, pero es importante para poder explicarlo. Desde el punto de vista científico, hay varias publicaciones de Kimura, que es el autor de la teoría neutralista, en 1979, en 1983, y un libro de Genetic Entropy de 2014, de un genetista norteamericano muy conocido, ah, señalan que la realidad de las mutaciones y por qué las teorías han fracasado considerando las mutaciones como motor evolutivo está explicado en este gráfico. Eh, lo que representa este gráfico, aquí en el punto cero, a la derecha estarían las mutaciones positivas, las que generarían, ¿no es cierto?, mejoras biológicamente, y del cero a la izquierda, las negativas. Entonces, ¿dónde está la curva de las mutaciones? ¿A la izquierda o a la derecha? Está prácticamente el 100% a la izquierda. Prácticamente, ¿no es cierto?, 99, y algo negativas o neutras. Entonces, las mutaciones son negativas o deleterias, en su mayoría y aproximadamente neutras. Uh, pero tenemos una zona central, esto que está aquí achurado con gris, es una zona de no selection zone, una zona de no selección, porque los cambios son relativamente pequeños y menores, y por lo tanto la selección natural no opera sobre las poblaciones para poder favorecer o no favorecer ese cambio. Por lo tanto, no es seleccionable cuando caen en este rango, ya sea a la derecha o a la izquierda. Todo este rango es no seleccionable, no están sujetas a selección. Pero la presencia fuerte de mutaciones deleterias, y esto es un problema grave, por eso el libro Genetic Entropy, porque a la medida que las especies avanzan, van teniendo cada vez más daño acumulado en el genoma por mutaciones. Y eso es una situación grave, y que en alguna medida nos indica que si viniera de una cantidad enorme de tiempo hacia atrás, realmente ya no estarían existiendo, porque habrían acumulado tal daño dentro de su genoma que ya no podrían existir como especie. Entonces, ¿dónde quedan las mutaciones benéficas si prácticamente la curva la vemos toda a la izquierda? ¿No es cierto? Las mutaciones negativas o neutras. Bueno, la curva de la derecha es muy sutil, esta pequeñita que está aquí, pero que está exagerada, de acuerdo a este libro del Genetic Entropy, está muy exagerada para poder mirarla. Muy exagerada. Es esa curvita que está ahí. Pero aunque fuera de ese tamaño, está en la zona de no selección. Por lo tanto, tampoco puede ser considerada como un porcentaje, aunque muy, muy, muy bajo, como un elemento a favor de que las mutaciones van generando nuevas especies. El paper de Eldredge y Gould, del equilibrio puntuado, ¿no es cierto?, que fue otra teoría, recordemos, alrededor de la cuarta teoría, las primeras, las darwinianas, posteriormente la endosimbiosis de Margulis, la tercera, la de Motodo Kimura, la teoría neutralista, y esta cuarta, del equilibrio puntuado de Eldredge y Gould. Este es el artículo que publicó Eldredge y Gould. ¿Cómo pueden decir que son sinónimas de las teorías clásicas cuando en el título del artículo estos autores dicen una alternativa? No es un complemento. Equilibrio puntuado, una alternativa al gradualismo filético, que es el esquema clásico darwiniano. Eso hay que tenerlo claro. Los mismos autores de las teorías señalan que son distintas. Pero el neodarwinismo, que es el clásico, la clásica, a pesar de todas las otras teorías que han ido surgiendo, algunas muy fuertes como el neutralismo y como el saltacionismo de Eldredge y Gould, a pesar de ello, el paradigma más potente es el que está asociado a el neodarwinismo. Y un ejemplo reciente lo tenemos en el congreso denominado Congreso Futuro en 2019 en Chile, en donde estuvo como uno de los invitados expositores Richard Dawkins. Vino gente muy importante de distintas áreas de la ciencia, con aportes interesantes, pero también hubo exposiciones en donde se exaltaba, ¿no es cierto?, la situación filosófica dogmática del neodarwinismo, como lo hace Richard Dawkins. Él está diciendo aquí
que los órganos complejos se forman de manera gradual a lo largo de millones de años, donde los primeros van siendo más simples y después los posteriores más complejos. Aquí tenemos un esquema del ojo de un octopus, es un cefalópodo, o un pulpo, perdón, digamos, para un nombre más común, y el ojo humano. Entonces, pequeños pasos graduales. Y él dice lo siguiente. Cuando un órgano complejo como el ojo vertebrado se evoluciona, es obvio que las primeras etapas tenían que ser inferiores a las etapas posteriores y que la mejora evolutiva tenía que ser paso por paso progresiva. La evolución de cualquier órgano complejo debe haber sido producido en varios pasos de evolución progresiva. Evolución progresiva, paso a paso, pequeños cambios a través del tiempo. Cuando un órgano complejo Es como obvio el que Dawkins ojo se quedó, ¿no es cierto?, en el esquema neodarwiniano. Veamos si los antecedentes que tenemos hoy, y esto fue en 2019, esta conferencia, es decir, no reconoce a Dawkins la realidad del conocimiento biológico que tenemos hoy. Este árbol representa el esquema de la teoría clásica, en donde los animales más simples, o supuestamente más simples, estarían en la base del árbol, y los más complejos estarían acá arriba. Por lo tanto, para llegar a formar un ojo, ¿no es cierto?, como el ser humano, pasaron muchísimos millones de años, pequeños cambios acumulados en el tiempo hasta llegar hasta acá arriba. Esa es la propuesta. Pero los datos que tenemos hoy no son esos datos. Resulta ser que en la base del árbol, entre los primeros organismos están las esponjas y las medusas. Las medusas que están en la base del árbol tienen ojos tan complejos como los ojos que tenemos nosotros. Ojos tipo cámara, una cámara Nikon o cámara Canon, no sé, de estas grandes cámaras complejas, con una infinidad de estructuras en su interior que la hacen realmente compleja. Los libros señalaban, y siguen señalando, generalmente en biología general o zoología, que las medusas son primitivas, pero muchos artículos científicos están señalando lo contrario. Hay una complejidad importante. Este artículo científico publicado en Current Biology en 2011 señalaba que los ojos de las medusas son muy complejos, tipo cámara, incluyendo ojos estructuralmente similar a aquellos de vertebrados y cefalópodos. Otro artículo científico en Cell Tissue Research dice, además cuentan con complejo sistema nervioso central, porque también algunos libros dicen que como son tan primitivos, no tendrían sistema nervioso. Pues sí, lo tienen. De lo contrario no podría, ¿no es cierto?, tener ojo complejo, órgano de los sentidos, si no tiene un sistema nervioso con el cual poder decodificar la información. Otro paper publicado en Nature, hay muchos, estoy mostrando solo algunos, en donde han estudiado a fondo, con cortes histológicos y microscopía electrónica, la estructura del ojo de las medusas. Y aquí está un esquema de ese ojo de una medusa, la clase Cubozoa, y acá están las fotografías. Ojos completamente complejos, lente, retina, conos, bastones, con una visión absolutamente similar a la que nosotros tenemos. Pero no solamente el ojo tiene una complejidad morfológica como una cámara fotográfica, también hay una complejidad bioquímica. Para que podamos ver, tiene que haber una transformación bioquímica con una cascada de reacciones químicas desde la luz o el fotón, ¿no es cierto?, que impacta nuestro ojo hasta que finalmente pueda ser transformado en señales eléctricas en los conos, células ganglionares de la retina del ojo, y así ser procesada por el sistema nervioso central. No podríamos ver si es que no está esta cantidad de reacciones químicas complejas, esta cascada de reacciones bioquímicas, para poder entonces cambiar la señal luminosa en señal electroquímica que el cerebro pueda codificar como imagen. Entonces, no es una complejidad menor, al contrario. Los ojos complejísimos que tenemos nosotros no son únicos. Obedecen a un diseño que también lo tienen los animales que supuestamente estaban en la base del árbol. Entonces, el supuesto de la evolución gradualista clásica, de que hay una progresión
en el tiempo, de organismos simples, a otros complejos no se cumple. Tenemos la medusa en la base del árbol, los cefalópodos, pulpos al medio, que también los ojos de ellos son similares a los ojos de los vertebrados. No se cumple la progresión de lo complejo, de lo simple a lo complejo. Las esponjas que también están en la base, yo solamente voy a mostrar estos dos grupos, porque podría mostrar muchos otros grupos dentro de la zoología, pero solamente los que están en la base. Miren lo que dice este artículo científico publicado en esta prestigiosa revista, Tendencias en Ecología y Evolución, en 2015. Dice la biología oculta, porque antes nadie había recabado en eso. Los libros decían que las esponjas son solo agregaciones celulares, ni siquiera forman tejido, porque formar un tejido ya es algo complejo. Para que formen un tejido debe haber una membrana basal, debe haber marcadores moleculares en las paredes de las células que puedan reconocerse entre sí, deben tener uniones celulares como desmosomas, etc. No vamos a hacer una clase de histología aquí, pero un tejido biológico es algo altamente complejo. Y por tanto los libros señalaban, y señalan, muchos de ellos aún, que las esponjas no tienen tejido, porque son las primeras. Y sin embargo, artículos como este, científicos que han estudiado mucho las esponjas, dicen lo siguiente: la evolución animal se presenta generalmente como una marcha hacia la complejidad. Hoy existen muchas razones para rechazar esta hipótesis. Otro artículo científico relacionado con las esponjas, publicado en 2009. Lo mismo. A menudo se dice que las esponjas son animales simples. No lo son. Dice que las esponjas son organismos altamente complejos. ¿Cuál es el problema aquí? Que son los primeros. Antes de ellos no hay. Entonces, no son solo simples agregados de células. Y la teoría no se cumple. Pero lo que molesta es que como se ha ido escondiendo información, manipulando información, eh, eh, se sabía de que las esponjas tenían tejido desde hace mucho tiempo. La pregunta es ¿por qué entonces no se señala en los libros? Porque no le va bien a la teoría. Fíjense lo que dice este estudio, publicado en 1991. Este estudio confirma la organización sincitial, o sea, de tejido, largamente sospechada en esponjas. ¿Cuándo se había dicho ya que las esponjas tenían tejido? 1958, 62 años atrás. Ahí están los tejidos de las esponjas, las bases, ¿no es cierto?, donde pueden organizarse las células, en fin, células con marcadores moleculares, células con uniones intercelulares, etc. Y por eso que algunos artículos científicos se terminan molestando, algunos estudiosos, de que no se las reconozca. Y algunos no lo reconocen porque no le viene bien a la teoría. Y este artículo científico, Trend in Ecology and Evolution, señalaba lo siguiente: que las esponjas no son primitivos, no son organismos fósiles, ni son los ancestros de otros animales vivos, ni tampoco los humanos descienden de las esponjas. O sea, dejémonos de seguir con la teoría clásica que no resulta. La información de la biología molecular, la información de la genómica, de la microscopía electrónica, que nos ha dado mucha información hoy, nos señala que lo que creíamos no es correcto. Por lo tanto, no hay tal cosa como el árbol de la vida. Y por supuesto, los virus están fuera, dice este artículo. Este otro artículo científico también nos señala lo siguiente: la práctica de la clasificación en la teoría de la evolución y lo que significa la desaparición del árbol de la vida de la hipótesis de Charles Darwin. No hay un árbol de la vida. Hay muchos árboles. El árbol de los caninos, el árbol de los felinos, el árbol de los equinos, solo cambios y formaciones de especies entre los grupos. Este otro artículo científico es muy interesante porque efectivamente respalda la propuesta bíblica, ¿no es cierto?, que fueron creados grupos según su min. Lo repite una y otra vez el género, digamos el Génesis, a través de la visión del género, creados según su género. Y eso según su está apuntando a lo que señala este artículo científico. Dice, pero cada gen tiene su propio árbol histórico de vida. Y entonces esto apunta efectivamente a lo que hemos visto: familias de grupos, de organismos que tienen una característica propia
y que solo tienen cambios dentro de ellos. Esto corresponde a la definición de Min de la Biblia. Entonces, del punto de vista de la sistemática, nosotros tenemos muchos árboles, no uno solo. El concepto de uno solo es monofilia, pero el concepto de muchos árboles es polifilia. Y este artículo científico señala que la hipótesis de la polifilia es sugerida como la más probable que la hipótesis monofilética para poder explicar la diversidad biológica existente. Si son muy distintos, un rinoceronte a un elefante una jirafa una cebra una serpiente, etc. Muchas formas distintas. Y esas formas distintas nos hablan de paquetes genéticos distintos. Y por lo tanto, las variedades son entre ellos, no a través de. Y eso es concordante con la propuesta bíblica. No ha sido, por lo tanto, desechada, ¿no es cierto?, la propuesta bíblica, al contrario. No hay un solo árbol, sino muchos árboles, pero solo dentro del género o dentro del tipo. Sin embargo, este artículo científico de esta revista número 1 del mundo en filosofía de la ciencia decía que el adaptacionismo ha llegado a ser como una religión dentro de la visión evolutiva, de cómo se adaptan los organismos, pero nadie explica cuáles son los mecanismos de adaptación, cómo se generan los nuevos genes para poder explicar el surgimiento de las formas. Y este artículo generó mucha polémica en su momento, pero realmente tiene mucha razón. Dice, los adaptacionistas solo han ofrecido historia del tipo, eso es así. That's so story. Sin dar explicaciones del punto de vista genético, del punto de vista del desarrollo embrionario, de cómo realmente pueden llegar a adquirirse nuevos planes morfológicos. Bueno, los supuestos clásicos de la teoría evolutiva ya los comentábamos, mutaciones y selección natural. La selección natural es una realidad. Por ejemplo, la foto que está mostrando aquí. Gusanos de la misma especie, pero hay unos que son verdes y parecen, ¿no es cierto?, similar al color de la hoja, pero de pronto salen unos gusanos de otro color, que contrasta con el color de la hoja. Ese tipo de gusanos va a ser, ¿no es cierto?, seleccionado desde el punto de vista de la predación por parte del pájaro. Es una realidad, la selección natural ocurre, pero no se originan nuevos programas genéticos con la selección natural. Y ahí está el problema. Esta es una buena pregunta. Vamos a poner a prueba el tema de las mutaciones. La selección natural ya vimos que no genera nuevos paquetes genéticos, solamente opera con lo que ya existe. Los sapos no tienen orejas. Las orejas, ¿no es cierto?, son la estructura que sobresalen en la mayoría de los animales, pero sí tienen oídos. Los sapos tienen oídos, escuchan, pero no, la estructura que sobresale, ¿no es cierto?, en la cabeza, uno a cada lado, las orejas, con una estructura para canalizar el sonido, eso no está en los sapos. Bueno, ¿qué necesitamos para producirle orejas a un sapito, así como estas que están aquí? Necesitamos saber qué elementos tiene una oreja, para qué sirve, cuántas orejas son, dónde están ubicadas. Por lo tanto, son varias mutaciones, al menos 6. Piel, cartílagos, glándulas de cerumen, que sean 2, ¿no es cierto?, una a cada lado, que estén ubicadas en la zona superior de la cabeza, porque si una oreja sale en la espalda no sirve, tiene que estar al lado de la oreja, ¿no es cierto?, de la cabeza, en concordancia con el oído, conectada con los oídos, que tengan una forma que canalice el sonido. Por lo tanto, necesitamos muchas mutaciones y que sean coordinadas. ¿Coordinadas para qué? Para una oreja. Que las mutaciones estén coordinadas. Que las mutaciones sean beneficiosas y sean seleccionadas. El problema está en que las mutaciones no son coordinadas. Surgen de manera impredecible, de tal forma que no sabemos hacia dónde apunta. Y necesitamos coordinar para construir un órgano, que todos vayan en una misma línea. Se han hecho muchos experimentos en esta mosca, la famosa Drosophila melanogaster, con intención de hacer cambiar su genética. Se le ha aplicado, ¿no es cierto?, radiación, etcétera, de tal manera que de todos los experimentos que se han hecho, es que los cambios que han hecho, ¿no es cierto?, es la que se denomina antenopedia, en que las extremidades de la mosca que está en su cuerpo
Algunas de ellas surgen en la cabeza. Aquí está. Están las antenas de la mosca y acá están las patas como antenas. En lugar de la antena surgen patas. El problema es que una mutación no puede hacer varios cambios a la vez para formar un órgano. Aquí las patas no son unas antenas espectaculares que le permiten a la mosca detectar, ¿no es cierto?, aromas orgánicos de un alimento probable que esté a 20 kilómetros de distancia. No, estas no son antenas mejoradas. Estas patas que ahora surgen en el ojo, digamos en la cabeza, cerca de los ojos, son patas, siguen siendo patas, igual como cuando estaban en el tronco. O sea, las mutaciones no son coordinadas, cambiando todas las estructuras como para formar un órgano específico. Hay muchos tipos de mutaciones, nos vamos a meter en esto, ¿no es cierto? Hay unas muy pequeñitas a nivel de nucleótido, otros un poquito más grandes a nivel de cromosomas, hay eliminaciones, inserciones, duplicaciones, etc. Pero ¿cuál es el problema? Que el 99,9% de las mutaciones son negativas o neutras, como veíamos en esos gráficos. Y la formación de nuevos planes corporales requiere cambios, no entre los mismos genes, sino innovación. Innovación. No nos sirve con mutación. Si queremos un plan morfológico distinto, ¿cómo de caninos podemos formar, por ejemplo, similar a equinos o similar a caprinos? Tenemos que hacer cambios grandes a nivel genético. Esos no surgen por mutaciones. Desde el punto de vista matemático, cálculos conservadores y genética molecular indican que se obtiene una molécula inocua por cada 1000 mutaciones. Otros dicen que una es 1.000.000, pero sigamos una en 1000. Para que haya un cambio significativo en alguna estructura biológica, una oreja, por ejemplo, se requieren al menos 5 mutaciones benéficas coordinadas en 5 genes. Por lo tanto, matemáticamente es 1 por 10 elevado a 3, elevado a 5. Hacemos la operación matemática y es un número enorme, que desde el punto de vista probabilístico es prácticamente nula. Esa es la realidad. Autores, por ejemplo, como Tarrant y Smith, que han estudiado mucho en la Sociedad Genética de Estados Unidos, publicaron este artículo científico. Dice, ¿cuánto tiempo tomaría tener 2 mutaciones coordinadas que apuntan hacia generar una misma estructura? Bueno, después de todos sus estudios encontraron que se necesita más de 100 millones de años para solo 2 mutaciones. 100 millones de años para 2 mutaciones, por las probabilidades matemáticas que veíamos recién. Si queremos la oreja del sapito, necesitaríamos al menos 6 estructuras coordinadas, de mutaciones coordinadas. Por lo tanto, 300 millones de años solo para orejas. No es real el tema de las mutaciones, definitivamente. Pero los animales habrían surgido todos de una vez, en un periodo muy breve denominado cámbrico. Y aquí estamos ante el tema del paradigma. Este artículo científico, publicado en 2019, está publicado en la principal revista de biología molecular del mundo, que es Molecular Biology Evolution. Y dice lo que dice. Actualmente, ¿no es cierto?, es generalmente aceptado que las mutaciones somáticas promueven la proliferación celular, es la fuerza, ¿no es cierto?, final conducente a la evolución de los tumores. Ok, se reconoce entonces, ¿no es cierto?, que muchos tumores cancerígenos están siendo producidas por mutaciones. Pero fíjese lo que dice acá abajo. Pero intrigantemente, o muy curiosamente, el tipo más común de las mutaciones en evolución de organismos, principalmente mutaciones deleterias, han recibido muy poca atención en los estudios relacionados con biología del cáncer. Y pregunto, ¿por qué la investigación científica en cáncer no le ha prestado atención a las mutaciones deleterias? Este artículo científico es del año pasado, 2019. ¿Qué está reconociendo en la principal revista de biología molecular del mundo? Intrigantemente, ¿por qué no se le ha prestado atención científica a las mutaciones como productoras de cáncer? Por el paradigma. ¿Qué paradigma? Asociado al dogma, ¿no es cierto?, que las mutaciones son las que produjeron las especies, son la fuerza evolutiva que genera los cambios. Entonces, ustedes se dan cuenta, el daño que genera un paradigma equivocado
en ciencia, cuando se podría hacer ciencia, ¿no es cierto?, y tener a lo mejor mejores resultados, si, si reconocemos que un paradigma que llevamos por mucho tiempo está funcionando mal y tendríamos que cambiarlo. Y entonces, este libro que estoy citando aquí, Homo Deus, escrito por un historiador israelita, Yuval Noah Harari, les adelanto que es un libro que se ha traducido en varias decenas de idiomas, se ha vendido por varias decenas de millones de libros en el mundo, lo están leyendo los grandes intelectuales del mundo y muchos científicos también, pero él no es científico, es un historiador. Y señala aquí que las mutaciones, ahora controladas por el ser humano, nos van a llevar a ser un hombre Dios, Homo Deus. Tiene un libro anterior, Noah Harari, en donde señala que la evolución nos llevó en andas desde bacterias a Homo sapiens. Y ahora nosotros podemos manipular la evolución porque nos va a llevar a ser Dios. Es un cuento antiguo esto de ser Dios, ¿no? Uno lo viene escuchando desde los albores de la humanidad de la Tierra. Seréis como Dios. ¿Cuál es el punto? De que los genetistas expertos, ¿no es cierto?, en genómica humana, están de acuerdo en que la especie humana está degenerando genéticamente de 3 a 5% por generación. Una generación aproximadamente unos 40 o 50 años, eso se considera una generación. Estos resultados fueron publicados en 2010 en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ser perfectos e inmortales como ser humano? Si este esquema que se presenta acá, ¿no es cierto?, de esta persona, lo que se ve aquí son bases de ADN que se están cayendo y desarmando, ademina, timina, guanina, citosina. Estamos perdiendo información por mutaciones. Las mutaciones significan daño genómico que se acumula, 3 a 5% por generación. Hoy tenemos mucho más cáncer que hace 50 o 60 años. Entonces el tema de los dogmas y los paradigmas en ciencia han sido muy dañinos, porque no han permitido canalizar por donde corresponde una investigación adecuada. En 2010, esta principal revista genómica del mundo, Genoma Biology, presentaba este artículo muy interesante, Sombras en el muro, escrito por su director en ese tiempo, en 2010, Gregory Petko. Señalaba que la mayoría de los biólogos en el mundo se quedaron mirando las sombras en el muro, haciendo una alusión a la alegoría de la caverna de Platón. Aunque la teoría evolutiva darwiniana no explica la macroevolución, el paradigma no se cambia. Mire lo que dice Petko aquí, que muchas de las actividades humanas, ¿no es cierto?, en distintos géneros y estilos, hay dos tipos de personas, los visionarios innovadores y los practicantes ortodoxos. Los visionarios innovadores no se quedan pegados con los paradigmas. Son capaces de plantear una nueva hipótesis, una nueva teoría, cuando ya se dan cuenta que la anterior no sirve. Pero están también los practicantes ortodoxos, que son los que, bueno, se quedan pegados en una teoría o en una hipótesis y se aferran a ese paradigma y aunque pueden reconocerlo como equivocado, lo siguen porque se sienten cómodos con él. Él dice, hay de estos dos tipos, pero hace una pregunta muy interesante con respecto al segundo grupo, de los practicantes ortodoxos. Y dice Petko, recordemos que está siendo publicado en la principal revista de genómica del mundo. No está siendo publicado en un diario local, no. Estamos hablando de ciencia de la más alta. Pregunta Petko, ¿pero qué ocurre cuando la ortodoxia llega a ser dogma? Ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. Y el dogma, lamentablemente, es un acto de fe que ya no se relaciona con la ciencia. En la alegoría de la caverna de Platón, ¿no es cierto?, señala más o menos lo siguiente. Unas personas nacen en el fondo de una cueva, están amarradas allí, y allí se alimentan, en fin, están toda su vida allí, y van mirando las sombras en el muro.
Por acá atrás pasan personas con objetos, en fin, hay una fogata que ilumina la cueva y estos objetos generan a través de la luz de la fogata sombras en el muro. Pero uno de ellos se libera de la cadena, empieza a subir de la cueva, sale y se da cuenta que estaba equivocado, porque la realidad está acá afuera, no en las sombras de acá adentro. Por eso Petco hablaba de sombras en el muro. Y resulta ser que esta persona vuelve, ¿no es cierto? Y les dice a estos que están amarrados atrás, dice, oye, están viendo sombras, están equivocados, se han quedado con una visión equivocada de las cosas. Permítanme soltarles para que, junto conmigo, vayamos a conocer la realidad. Y los que están aquí le dicen, si nos sueltas, te matamos. Eso, dice Petco, es lo que está ocurriendo lamentablemente en las ciencias biológicas. Nos hemos quedado pegados en dogmas, ¿no? En paradigmas, y no aceptamos esa realidad para poder generar una nueva visión, o aceptar una nueva visión. Y el dogma materialista y naturalista es una realidad. Este señor falleció hace poco tiempo, mundialmente conocido, un genetista de categoría mundial, Richard Lewontin, un tipo muy honesto, eso hay que reconocérselo, muy honesto, eh, porque era capaz de reconocer que él seguía el dogma materialista, y lo escribió así en un ensayo. Dijo Lewontin, tomamos partido por la ciencia, en este caso, ¿no es cierto?, relativo a la evolución, a pesar del absurdo de algunos de sus modelos, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica por histerias no probadas del tipo eras una vez. Recuerden el artículo que vimos recién del adaptacionismo, ¿no? De que es así. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos, pero usted tiene que creerlo. Eras una vez o es así. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. Él lo reconoció, lo reconoció. El absurdo de algunos de sus modelos, teorías que ya no están resultando. Estamos mirando sombras, pero no tenemos más, dice. Y por lo tanto nos vamos a quedar con la sombra, porque el compromiso que tenemos previo es con el materialismo. Y termina agregando, además, este materialismo es absoluto, porque no podemos permitir un pie divino en la puerta. Entonces, el problema no es científico, y el problema no es de la ciencia. El problema es de las personas que trabajan en ciencia, y que trabajamos en ciencia, y que nos aferramos a ciertos paradigmas por nuestras creencias, por nuestra cosmovisión, y que a veces caemos en este reduccionismo metodológico, que todo debe ser explicado por la materia y por las leyes naturales. Y no todo está explicado por las leyes naturales y por la materia. Desde la ciencia ya lo estamos viendo. Hablábamos respecto al código genético, que no es materia ni energía. Entonces, no cambian las especies, no hay especiación. ¿Es fijista la propuesta bíblica? Porque así se ha dicho, ¿no? El creacionismo son fijistas, de que Dios hizo la especie tal cual como todas las vemos. No es así. La propuesta bíblica no es fijista. Las especies cambian. Aquí estamos viendo felinos que se han cruzado entre ellos y que producen mitad ligre, mitad león, etcétera, ¿no es cierto? Liger, tigon, ¿no? Efectivamente, se pueden cruzar entre ellos, como se pueden cruzar lobos con perros y tener descendencia. Están dentro del mismo min que señala, ¿no es cierto?, el Génesis. Entonces, no es fijista la visión creacionista, no lo es. Existen variaciones, pero dentro del mismo tipo morfológico. Eso lo estableció uno de los grandes zoólogos del siglo XX, Brusca. Habla de un Bauplan que es en el fondo un diseño arquitectónico de ciertos tipos morfológicos. ¿Por qué los caninos son caninos y no otro grupo? Y vamos a tener entonces reproducción entre caninos. Y tenemos muchas especies aquí. Los primeros fueron lobos, muy probablemente por la gran variabilidad genética que tienen. Se supone que los lobos fueron haber sido los primeros caninos.
Y ellos produjeron entre cruzas, ¿no es cierto? Y luego después de diferenciación con el ambiente, porque la epigenética también es importante, va generando otras especies, como por ejemplo el coyote oriental, Canis latras. Es una especie, Canis lupus, otra especie, Canis rufus, otra especie de lobo. Y muchísimos perros, otra especie derivada del lobo. Por lo tanto, fijismo no hay. Hay cambios de especie, pero desde familia hacia abajo, no hacia arriba. Mire la cantidad de variaciones de perros. Aproximadamente hay 800 razas. Entonces hay mucha variabilidad genética. Aquí hablábamos de Brusca hace un rato, el que establece el término Bauplan. Y este libro es uno de los más importantes de zoología de invertebrados del mundo. Y él dice, un Bauplan, comillas, es un modelo de organización animal, pero que a la vez encierra la esencia del tipo estructural y los límites de la arquitectura animal, además de los aspectos funcionales de un determinado diseño. ¿Por qué los caninos son caninos? Porque hay una arquitectura animal que los hace ser caninos, con un diseño de canino y regulado por una cantidad enorme de genes en su genoma, que son los genes reguladores. Entonces la zoología apunta claramente al diseño, no al azar, como responsable de la alta complejidad observada de los seres vivos. Sin embargo, el paradigma sigue siendo equivocado. Aquí hay un tema muy interesante que se conoce hoy día como el error de Berra. Un científico, ¿no es cierto?, materialista, que sigue el naturalismo también muy férreamente, Berra, escribió un libro en 1990 y decía Evolución y el mito del creacionismo. ¿Cuál era su propuesta? Decía, ¿cómo no lo van a ver? Supongamos un auto de este modelo Corvette que es muy apetecido en Estados Unidos. Veamos este modelo. Muy bien. Vamos del 53 al 1990 y comparemos los modelos. Ha evolucionado, decía Berra. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Ahí está la evolución, ese es el principio de la evolución. Pero ¿cuál es el error de Berra? Lo que Berra no visualizó es que las modificaciones entre el modelo antiguo del 53 y este modelo nuevo del 90 no son al azar, sino debido a un diseño inteligente. La empresa, ¿no es cierto?, que produce el Corvette contrata a arquitectos del diseño, a ingenieros expertos en diseño. Y por lo tanto, si este auto hubiese quedado al viento, ¿no es cierto?, a la acción de, en fin, de la lluvia, de lo que los animales, las aves hacen encima, en fin, y todo lo que fuere, el polvo, y con el tiempo se transforma en esto, bueno, o sea, son las leyes naturales, pero no es así. Y por eso se llama el error de Berra, ¿no? Hay límites entonces de cambios, y por eso los caninos siempre van a seguir siendo caninos, y los fósiles, ¿no es cierto?, también siguen diciendo lo mismo. Uno toma un fósil y es equivalente a lo que encuentra en un animal de hoy día. ¿Se puede transformar este automóvil en un automóvil convertible? Por cierto, sacamos el techo y le ponemos una lona y se transforma en un convertible, estos hermosos automóviles antiguos. Muy bien, hasta ahí funciona perfecto. Pero si alguien se entusiasma y dice, a ver, ¿por qué no lo transforma en un tanque? No se puede. ¿Por qué no se puede? Por lo mismo que venimos explicando. Science 2006, hay muchas publicaciones sobre esto. ¿Por qué no han funcionado las teorías evolutivas? Porque no se ha mirado en los genes reguladores. Dice lo que estoy traduciendo aquí. Las teorías evolutivas nunca han dado una explicación a partir de cambios en el programa de los genes reguladores, que son los encargados del plan corporal del animal. Pues es que no podemos cambiar de un canino a otro que no sea canino, o de un felino a otro que no sea felino. El problema está aquí, en los genes reguladores. Pero claro, hasta hace 15 o 20 años se decía que la mayor porcentaje del genoma era genoma basura, el famoso junk DNA. Los científicos expertos en genética decían que gran parte de nuestros genes no tenían funciones, no codificaban proteínas. Y a esa parte se le llamó ADN basura. Supongamos que toda esta barra que está acá es nuestro genoma.
El 90% decían no sirve para nada, basura. Es producto de la evolución, del ensayo-error, en fin, y solamente el 10% codifica proteínas para hacer tejidos, órganos, etc. Y el otro 90% no hace nada. Pero estaban en un error. Porque este 90% son los genes reguladores que controlan y regulan a este 10%. Este 10% de genes no haría nada si es que no es controlado el cuándo y cómo tienen que funcionar. Ellos regulan al 10%. Hoy se sabe que prácticamente el 100% del ADN es un ADN útil. Nature, el Young DNA, revela roles vitales. No es DNA de basura. Otro paper, este Young DNA está repleto de información. Una analogía para que puedan entender los que no se acuerdan mucho del área de la genética. Supongamos que queremos construir un edificio, como se construye, ¿no es cierto?, cómo se construye un animal. ¿Qué construye un animal? Los planos del animal están en los genes que presentes en el genoma, en el núcleo de la célula, ¿no es cierto? El espermatozoide, ovocito forman el cigoto, se unen allí, ¿no es cierto?, la información genética de padre y madre. Esa información genética son los planos para construir un animal que finalmente va a ser canino, felino, equino, caprino, porcino, lo que fuere, dentro de ese grupo. Muy bien. Los ingenieros civiles y arquitectos son los encargados de los planos, los encargados del software, de cómo hacerlo. Y los obreros de la construcción son los que pegan los ladrillos, los que hacen el cemento, los que ponen las ventanas, los que hacen el trabajo. Muy bien. Los ingenieros civiles, en el caso de los genes, equivaldrían aproximadamente a los genes reguladores. Ellos tienen la información de cómo se construye el edificio, los ingenieros civiles. Y los genes reguladores tienen la información de cómo construir un canino y no sea un porcino, un equino, o la mitad ave y la mitad pez. No puede ser. Los genes reguladores no lo permiten. En cambio, los obreros de la construcción son los genes codificadores, que reciben las órdenes de los ingenieros, en este caso los obreros, y los genes codificadores reciben las órdenes de los genes reguladores. Entonces, el sistema jerárquico de clasificación lineal, ¿no es cierto?, desde especie hasta reino, lo que tenemos muy claro, y no tenemos ninguna otra información, es de aquí hacia abajo, de familia hacia abajo. Por ejemplo, los caninos, lobos, perros, coyotes, zorros, todos caninos. Y por lo tanto se producen especies, se producen géneros y se producen especies. Dentro de esta familia, podríamos decir, con los equinos, varias especies de equinos, varios géneros, etc. Por lo tanto, hay cambios por deriva genética, por epigenética, pero no tiene nada que ver con el tema de la posición gradualista clásica, ¿no es cierto?, de la teoría evolutiva. ¿Dónde no hay cambios? Hacia arriba. ¿Por qué no hay cambios hacia arriba? Por esto, por lo que les presenté recién en varios artículos científicos, los genes reguladores, que son los responsables del Bauplan, que es el diseño arquitectónico a nivel de familia. Dentro de la familia podemos cambiar todo lo que queramos cambiar. Y vemos todas las variedades, y aquí todos los ejemplos de evolución son de aquí hacia abajo. El tema es, como el primer artículo que yo les mostraba, 2020, ¿no es cierto?, que no tenemos claro cómo se formaron, desde el punto de vista científico, los grupos a nivel de familia, los grupos morfológicos a nivel de familia. Lo que tenemos claro es que dentro de las familias hay cambios. Ahí están todos los cambios, todos los ejemplos de las tortugas, ¿no es cierto?, de los galápagos, los pinzones de Darwin, de las bacterias que cambian. Todos esos están aquí en este grupo. Para arriba no hay cambios. Entonces, este esquema lo obtuve de un libro que publicó el profesor Joe Owen con Ken Ham de Respuestas en Génesis, que es muy interesante porque tenemos los dos modelos, el modelo naturalista a la izquierda y el modelo bíblico a la derecha. El modelo naturalista señala que el primer organismo surge de la nada, ¿no? Y luego después, con el paso del tiempo,
ese primer organismo genera otros más complejos y sigue adelante, ¿no es cierto? Y la variedad genética va aumentando por mutación y selección natural. Ya vimos que esto hoy día no está respaldado científicamente. Y eso produce los grandes cambios de clases en los animales, ¿no? Primer organismo de la nada, lo que van produciendo toda la diversidad biológica. No tenemos hoy día una explicación coherente para estas teorías. Les mostré muchos artículos científicos al comienzo. La propuesta bíblica, en cambio, es que las clases a nivel de familia fueron creadas con una gran variabilidad genética, los primeros, los felinos. Y estos felinos fueron originando otros y más especies, hasta las últimas que son este gatito doméstico, ¿no es cierto?, en fin, de los que conocemos. Otro ejemplo en el caso de los lobos, los primeros caninos, que van produciendo coyotes, en fin, chacales, dingos, hasta una mascota que tenemos nosotros en nuestra casa, el boxy, ¿no? El boxy tiene muchísimo menos habilidad genética que la que tiene el lobo, porque se va perdiendo con el tiempo. Y por lo tanto, vamos viendo que se va estrechando, ¿no es cierto?, la situación genética con el paso del tiempo, producto de la pérdida de variabilidad. El genoma va perdiendo información por mutaciones. No va ganando. A este otro lado dice que va ganando. La verdad es que no es así. La variedad genética se va reduciendo por mutación y selección. Y esto produce cambios dentro de las clases creadas. Entonces las transiciones entre tipos morfológicos nunca se produjeron. Estas transiciones de este tipo así, tan enormes, no se produjeron. Tenemos hubo ahí un corte. Pero bueno, estamos en la hora.